Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alex Ramírez Arballo y aquí estoy una vez más con la libreta, con mi amiga de todas las noches, la libreta que es como mi devocionario. En realidad, para los que no saben, en esta libreta tengo mis notas que voy haciendo a lo largo del día. Todos los días escribo una o dos, tres cosas, o a veces más, dependiendo de lo que traiga en la cabeza. Es una especie de diálogo personal conmigo mismo que me sirve para poner en claro ciertas cosas, que me sirve para reflexionar y sobre todo con la idea de que aquí haya una especie de almácigo, ¿no? O de semillero, de que yo pueda tomar alguna semilla y que pueda producir su floración y su fruto. Lo que yo hago es abrirla y comentar el primer punto que yo vea. Vamos a ver. Nadie está derrotado si todavía cree en sí mismo. Nadie está derrotado si todavía cree en sí mismo. Una frase sencilla que habla de fe en uno mismo, en los poderes de uno mismo. Y aquí hay una palabra que no es fe, que es lo que dije después, que es poderes. Miren, les voy a ser muy honesto, porque yo vengo aquí a ser honesto, no a engañar a nadie, ¿no? Yo creo que el ser humano, y esto es algo que he ido descubriendo con el paso de los años, el ser humano tiene dentro de sí una vocación de eternidad. Somos seres religiosos, somos seres místicos. Queremos comulgar, por eso usamos palabra, por eso somos palabra, para comunicar y a partir de esa comunicación formar comunidad, una comunidad de intérpretes de la vida, de la experiencia de lo vivo y de la comunidad deviene la comunión fraterna entre los seres humanos, por ejemplo, la comunión del amor, la del padre con los hijos, y la del esposo con la esposa, y la del amigo con la amiga, la de los seres humanos, la de la comunión de la persona con la naturaleza también, ¿verdad? Cuando uno se siente y se sienta y contempla el mundo natural, pues vienen un montón de emociones muy profundas, dadoras de sentido. Pero hay siempre algo más, algo más. Cuando el ser humano intenta interpretar su vida, comprender su vida, que es algo que está en desuso. Las personas se han olvidado de sí mismas. Estamos viviendo una era nihilista. Pobres, así nos va. Así estamos viendo las cosas que vemos en la sociedad actualmente. Bueno, decía, cuando el hombre se pone a pensar en sí mismo y a pensar en esas comuniones, pues hay una gradación, el amor o el deseo de comunión que uno puede sentir por su mascota o por la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el colega, el trabajo, el mundo natural. Digamos que va ampliándose, pero llega un momento en el que ese deseo de expansión, de fusión, deseo de expandirse para fundirse con todo, pues encuentra un límite. ¿Dónde está? ¿Dónde está el límite? Bueno, no lo sé, pero es en lo inconmensurable, ¿no? Entonces la persona se siente atrapada. Una persona que asume que está inmersa en esta especie de masacote cósmico, pues tiene una visión inmanente. Todo está aquí contenido. Y de esto deviene una desesperación tremenda, la desesperación del vacío, la desesperación del que se sabe materia, consciente de que es materia y de su condenación en la de extinción, ¿no? El hombre Alcacetzer, digo yo en broma, ¿no? Es como ahí vamos, nos vamos haciendo y vamos a convertirnos en un montón de burbujitas que después van a explotar en la superficie del agua y éter, éter, se van a disolver en la nada. Y me decía un cuate, un amigo una vez, bueno, eso puede ser bastante
consolador también. Yo le decía, ajá, yeah, right. Eso lo dirás de los dientes para afuera. Pero si eres un hombre sensible e inteligente, la verdad es que vas a tener un deseo de trascender eso, de romper esa cáscara, esa limitación, esa frontera. ¿Y qué hay más allá? Es el terreno de la mística, de la divinidad. Yo no me atrevo a decir más. Lo único que yo puedo hacer es reconocer en mí ese apetito, como una impronta propia de mi condición humana. Yo he llegado a estas conclusiones no a través de la gracia. Y se los dice alguien que nació en una familia católica, que creció como católico, que vivió Pero todo esto fue producto más de una circunstancia cultural, histórica, que otra cosa, ¿no? No había una mística particular, había una costumbre. Y ya, es todo. No había una reflexión. Incluso si había una reflexión, era meramente de tipo intelectual. ¿Ya? Después, pues, uno se va interesando en otras cosas y se va olvidando de esas áreas de la vida. Pero yo nunca me he olvidado de mí mismo y de pensar en mí y de pensar en el ser y de pensar en la existencia, ¿no? En la filosofía como una filosofía esencialmente existencial. Y es a través de los recursos y las herramientas propias de la razón que he llegado a la conclusión anterior, a este deseo de la expansión progresiva que no puede contenerse en un límite esencialmente material, como lo propone el materialismo. Me he intentado hacer trampas al solitario muchas veces, y entonces yo invoco siempre, ¿no?, la idea de la trascendencia a través de la solidaridad o de la posteridad, a través de la expresión que queda cuando uno se va. Y eso es cierto, es verdad, y no es poca cosa, y es una de mis metas, poder ser solidario, poder comulgar con el otro, poder comulgar contigo, por ejemplo, ¿verdad? Poder comulgar contigo, aunque no estés aquí, aunque no compartamos el espacio, aunque no compartamos el tiempo. Yo no sé dónde estás tú. Yo no sé dónde te va a pillar este video, dónde te va a encontrar y que tú lo ves. Y entonces estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo, te aburre, le apagas o lo que sea. ¿Ya? Pero mi esperanza es que podamos comulgar. ¿Ya? Eso es verdad, todo eso es verdad, todo eso es cierto y es importante. Pero en mi intimidad más íntima a mí mismo, si esa expresión no es una cursilería, siempre he buscado más. La trascendencia hacia el absoluto. O sea, llegué a ese punto, yo llegué al límite del camino y había un abismo y ahí empezaba el misterio. Pero yo sentía que ese abismo me atraía y que ese abismo no era la nada, lo innombrable, sino todo lo contrario. Yo entendía que en ese desconocimiento que se me era impuesto, latía como una especie de corazón total, la fuente de todo sentido. Y ahí la razón no alcanza. Ahí ya era todo una emoción profunda, una intuición profunda. Entonces me di cuenta que en el momento en el que yo incluía ese elemento místico en la ecuación de mi vida entera cobraba un sentido totalizante y liberador. Yo siempre he puesto este ejemplo, no es una imagen que me parece es buena, ya me dirás tú. El que busca un sentido para su vida, lo primero que hace es hacer cosas. Viktor Frankl, el famoso médico austriaco, el padre de la logoterapia, la tercera ola del análisis, ¿no?, austriaco, vienés, perdón, hablaba de la idea del sentido y siempre la idea del descubrimiento del sentido. Y yo tenía problemas con esa idea. Yo decía, creo que el doctor se equivoca. Yo creo que uno tiene que construir ese sentido.
Yo, quizás como una especie de eco de mis lecturas nietzscheanas, le daba a la voluntad un valor de absoluto. Creía que el absoluto estaba en la voluntad de los hombres, de las personas. Pero yo no me podía engañar a mí mismo. Así que en los pensamientos, en la reflexión íntima decía, yo entendía que ahí faltaba algo. Sí, la voluntad me ayudaba a organizar muchas cosas, a hacer cosas, a comulgar con el otro, a escribir apasionadamente, ¿no? En la literatura encontraba una fuente de sentido maravillosa. Eran todas estas como las piezas de un rompecabezas que estaban ahí formando una imagen, pero había una pieza que me faltaba. Entonces yo me agachaba, dije, ¿se habrá caído de la mesa esa pieza? Y me asomaba debajo de la mesa y no había tal pieza. No estaba en ninguna parte. Cuando llegué al límite del abismo y pensé en el infinito como una parte esencial del sentido, la pieza apareció y se completó el rompecabezas. Y me sentí más poderoso que nunca. Porque esa fuerza no era la fuerza que nacía de mi condición material. Era la fuerza del que amplifica un canal de energía, perdonen la metáfora manida y tan malamente utilizada, ¿no? Una especie de conexión con esa fuente, con ese motor primigenio, diría Santo Tomás, que transformaba mi vida por entero. Yo no sabía por qué, pero no podía negarlo. Era real. Entonces me tomé como conejillo de indias, ¿no? Como un cuy. ¿Cómo le llaman a los cuys también? Cobayas, ¿no? Como cobaya. Entonces empecé a experimentar, ¿no? Pensando y meditando en este salto desde, desde el logos hacia el teos. Y cómo mi experiencia cambiaba. Entonces todo lo que era confusión se aclaraba. Todo lo que era incertidumbre se convertía en esperanza. Toda la oscuridad se llenaba de luz. Todo el dolor desaparecía o se transfiguraba. Toda impaciencia se convertía en mansedumbre. Solo por aceptar la realidad de la divinidad. Que los seres humanos hemos buscado esa comunión desde que bajamos desde el árbol o salimos desnudos de la cueva, es un hecho. Es un hecho. Pero que hoy en día esta necesidad ha sido machacada, ha sido ocultada, ha sido acallada por otras fuerzas que rigen hoy este mundo, también es una realidad. Y yo pienso que la crisis nihilista tiene que ver con eso. Una persona es capaz de entregar su vida por ideales, pero los ideales ya no existen. Ideales completamente mundanos. Los revolucionarios, por ejemplo, se iban a echar tiros y daban la vida, los fusilaban, los colgaban o qué sé yo. Pero estaban convencidos de entregarse a una causa trascendente, que no era divina, era completamente humana, el deseo de crear una sociedad nueva, ¿verdad? Pero eso ya no existe hoy en día. No hay convicciones. Entonces lo que vemos es una masa enorme de personas que han dejado de creer en sí mismos, que se han olvidado de sí mismos, se han convertido en rehenes de circunstancias sociales que les imponen. Se han vuelto esclavos, una sociedad de esclavos. Por eso yo hablaba de la necesidad de creer en sí mismo, de tener fe en sí mismo.
A lo mejor tú me dices, Alejandro, ¿y eso qué tiene que ver con todo el rollo que estabas hablando? Bueno, que la paradoja es esta. Entre más buscaba afuera, más perdido estaba. Cuando cambié la flecha de mi viaje y comencé ese viaje hacia el interior, la cosa cambió. Y los paisajes que yo iba revisando, que iba visitando, que iba descubriendo, eran 1.000.000 de veces más fascinantes que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecerme. Y no soy anacoreta, no estoy proponiendo aquí que nos vayamos a vivir todos a un monasterio en la montaña. No, pero el viaje era necesario, el viaje interior era necesario, es necesario, es necesario. Cuando entré en mí fue que descubrí la presencia de Dios, como San Agustín. Pero no porque haya leído a San Agustín, no porque haya leído a San Buenaventura o al Buda o a qué sé yo. No, la Cábala. No, no, ¿qué va? ¿Qué va? No. Producto de mi propia experiencia. Producto de mi propia experiencia. La divinidad se había hecho carne en mí. Suena como herético, ¿no? No quiero decir que sea Dios. Quiero decir que mi propia existencia, mi propia encarnación servía de espejo a la divinidad. Entonces, de manera imperfecta, pero en mi condición humana, yo veía ahí, atisbé como un relámpago, ¿no? Rasga el cielo de la noche, la realidad de lo divino y el poder que la conciencia y la vivencia y la comunión con lo divino tiene en la vida cotidiana y simple de las personas. De verdad, era la condición humana y la condición de un tipo tan mezquino como yo, tan lleno de defectos, ¿no? No lo digo de manera retórica, ¿no? Lo digo de verdad, un tipo neurótico, impaciente, egomaníaco, acomplejado, naturaleza humana. Pues ahí, en medio de todo este estercolero, estaba la clave imposible, lo que no tiene nombre, la providencia. Creer en sí mismo es no perder el camino, es continuar la marcha, es seguir peregrinando. Y nos podemos perder, no podemos dar por hecho este encuentro con Dios. No. Si me siento perdido, si me siento confundido, no corro a arrodillarme delante de X, Y o Z. Y no lo desprecio, ni mucho menos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que más allá de la ritualística, es en la intimidad de mis propios pensamientos y de mi entrega donde vuelvo a reconectar. Ustedes saben, somos seres simbólicos, estamos sutilmente y felizmente condenados, entre comillas, al sentido, a la significación. Apuntamos con nuestros símbolos hacia algo, como bien lo estudia la semiótica. Por ejemplo, usamos signos, ¿no? Grafías para expresar una lengua. Una maravilla. La usamos toda la vida, ¿no? Pero no pensamos en el milagro, que somos unos monos parlanchines. Hablamos y hablamos, construimos poemas, contamos historias, cantamos. El símbolo comunica, vincula lo de aquí con lo de allá. Eso es el símbolo.
Yo creo que la palabra, en su sentido más puro, es simbólica y nos debe llevar a la comunión con lo divino. Juan, el evangelista, así comienza su evangelio, con la idea del Dios Logos. Pero el símbolo tiene un reverso, que es el diablo. O el diablo. Es decir, el diablo es la ruptura, el hiato, el detachment, ¿no? En inglés, la grieta que se abre y que separa. En ese sentido, todo lo que nos aleja del encuentro, el sentido existencial, es un elemento diabólico. Y lo contrario, lo simbólico, nos acerca a la divinidad. Por eso las experiencias religiosas están llenas de símbolos que apuntan hacia ese más allá que no vamos a alcanzar, que no podemos alcanzar, que podemos vivir solamente desde la participación. Se trata de un elemento existencial. Yo, ser existente, que estoy aquí, que soy un ser, soy proyecto de ese Heidegger. Pero el proyecto último es el de la comunión con la otredad divina. Es encontrar esa pieza invisible que hace falta para que el rompecabezas se complete. Entonces, y solo entonces, la persona podrá alcanzar el máximo de su potencial. No hay nada, escúchenme, no hay nada, absolutamente nada que se acerque a esto. Ni la belleza, ni la juventud, ni el vigor, ni la inteligencia, ni el dinero, ni el placer. Nada, absolutamente nada que se acerque a esa pieza que falta, que se alcanza y que organiza todo. Es como si de pronto se corriera un velo, ¿no? Se descorriera un velo, perdón, ¿no? Y nos fuera revelado el reverso de las cosas. Esto provoca un estallido de gozo, un Big Bang interior que crea el universo y pletórico de sentido de la persona que se ha iluminado. Pero esto es un atisbo. Esto no puede ser la fusión absoluta. Yo pienso que si una persona alcanzara este estado de absoluta fusión con la divinidad, esa persona se disolvería, pero no en las burbujas del Alcacézar, se disolvería en una eternidad de gozo, de sentido pleno. El dolor humano es hijo del sinsentido, de la incomprensión. Somos seres diseñados para buscar comprender, para buscar entender. Cuando no podemos entender, cuando no podemos comprender, nos ofuscamos y sufrimos mucho y nos desgarramos. Detrás de la mano de cada uno de los criminales se encuentra un ser frustrado porque no ha podido comprender, porque no ha podido comprenderse a sí mismo en el mundo. Encontrar a Dios como fuente original de sentido es reconciliarnos con nosotros mismos. Y yo me pregunto, ¿qué cosas no hará una persona que ha llegado a este punto? Es como, imagínate tú que tienes un teléfono, qué sé yo, como este. Un telefonito como este. ¿Cuántos gigas tiene? Pues no sé, 200. No sé.
Imagínate que de pronto resulta que el teléfono amanece con 1 millón de millones de gigas. Por decir una tontería, un número así mayúsculo, increíble. ¿Te imaginas? 1 millón de millones. Multiplica por un número infinito sus posibilidades. De ese tamaño es el salto místico. De ese tamaño es. Y por último quisiera decir una cosa, no quiero... Sí, pues soy un preacher, un digital preacher. No quisiera dejar esto en términos meramente, sí, místicos o doctrinales. No. Estoy hablando desde la experiencia, desde mi experiencia. Y hablo del poder del sentido. No solo para vivir más cómodamente, para dormir mejor, si es posible, para vivir un poco más relajado, para tener un poquito de esperanza, para encajar mejor los garrotazos de la vida. Todo eso es verdad, sí. Pero, hombre, no me refiero solamente a eso. Me refiero a algo más. Me refiero al poder transformador que tiene en la persona o que debería tener en la persona. Nietzsche, el Nietzsche al que acabo de mencionar, decía de los cristianos, ¿no? Yo no les veo cara de resucitados. Y decía muy bien. Decía, estos sujetos mezquinos dicen que van a resucitar. Hombre, si yo supiera que voy a resucitar, no sería como estos miserables, ¿no? Yo también a veces digo, ¿no? Porque conozco algunas personas ahí que son místicos, New Age, o budistas, o pseudo budistas, o pseudo, qué sé yo, alguna mística X, ¿no? Y yo pienso, digo, pues yo cara de iluminados tampoco les veo, ¿no? Porque yo creo que una persona que ha vivido intensamente la experiencia de la divinidad tendría que notársele. Pero no nada más porque está risa y risa, porque está hincado pegándose azotes, ¿no? Porque explota y porque genera un impacto tremendo, ¿no? Eso se convierte en una bomba atómica de amor, ¿no? Que es el elemento de comunión más grande, porque impacta a un montón de personas. Pero no basándose en triquiñuelas, no basándose en demagogias, no basándose en manipulación emocional, no. En amor puro, en una expresión incuestionable de verdad. Claro, porque se convierte en un repetidor, en un amplificador de la divinidad. Se convierte en ese espejo, ¿no? Refulgente, que no solamente se refleja a sí mismo, a Dios, sino que se lo refleja a los demás. No deja indiferente a nadie, pues. Se convierte en un superhumano. Pero no porque lo haya conseguido con la voluntad como lo creía yo. No. Porque se ha sido tomado, porque ha sido receptivo. Se ha vaciado de sí mismo para llenarse de Dios. El ego, eso que llaman el ego, pues eso es un atrofiamiento, una metástasis, una enfermedad. Vaciarse de sí mismo para convertirnos en un ser transfigurado. Ese es un proyecto fascinante. Es el proyecto último en la búsqueda del sentido. Y con esto termino. Frankl, doctor Frankl, maestro Frankl, usted tenía razón. El equivocado era yo. El sentido no se construye con las manos. El sentido se acepta con las manos, como se acepta el pan. Comulgamos
con ese sentido último. Somos seres receptivos. Nos dejamos tomar. ¿Por quién? Por Dios. Yo le llamo Dios. Tú puedes llamarle Spaghetti Monster si quieres. Hay quienes le llaman vida, universo, energía. Y en ese sentido yo no soy doctrinal. ¿Qué más da la metáfora? ¿Qué más da el nombre? Lo que importa es la experiencia. Y sobre todo, pero sobre todo, lo que importa es la transformación. Bueno, chicos, me voy, porque esta calefacción me va a matar la garganta. alexramamx.com, @alexramamx en Twitter y en Instagram. alexramamx.com, mi website, repito, @alexramamx en Instagram y en Twitter. Eso es todo, muchachos. Nos vemos. Descansen, cuídense. Hasta pronto.